Después de que rompimos, ella quería que fuéramos solo amigos, corté todo contacto y, luego comencé una relación con su hermana. Saludos, comunidad de Reddit. Soy Isen, un hombre de 29 años, y me dedico a impartir cursos de supervivencia en la naturaleza y educación ambiental en las montañas de Colorado. No es un salario comparable al de la industria tecnológica ni un puesto ejecutivo en una oficina, pero me permite vivir haciendo aquello que me apasiona, conectar a las personas con el entorno natural y enseñarles que pueden desenvolverse por sí mismas fuera de la esfera digital. Mis ingresos son correctos, aunque no extraordinarios. Entre mi sueldo base y los cursos privados que conduzco los fines de semana, alcanzo aproximadamente $72,000 al año, lo cual no está nada mal para alguien que pasa la mayor parte de sus días al aire libre. Mi trabajo dista mucho de lo que la mayoría imagina al escuchar la palabra docente. Dirijo un programa de supervivencia en territorio silvestre a través de un departamento estatal de conservación, colaborando con centros educativos, grupos scout y organizaciones de recreación al aire libre. Durante la primavera y el verano enseño a los más jóvenes a construir refugios de emergencia, purificar agua, reconocer plantas venenosas y orientarse sin sistemas de navegación. En otoño y en invierno desarrollo cursos para adultos, intensivos de fin de semana en los que habitantes de la ciudad aprenden a encender fuego, seguir rastros de animales y acampar en condiciones de frío extremo. Los cursos privados representan mi mayor fuente de ingresos, $800 por persona para un programa intensivo de 2 días, con grupos de 6 a 8 participantes por sesión. Si se realiza el cálculo, ofrezco cerca de 2 sesiones mensuales durante la temporada alta, en ocasiones 3, lo cual añade entre $9,600 y $14,400 a mi salario base de $48,000. No se trata de un ingreso menor, y este detalle será relevante más adelante. Vivo en una cabaña que adquirí hace 5 años por $180,000, aprovechando un descenso del mercado. Tiene una sola habitación, pero cuenta con aproximadamente 20 acres de bosque, un arroyo que atraviesa el terreno y suficiente fauna como para impartir clases de identificación sin necesidad de abandonar el hogar. El propietario anterior fue un guardabosques jubilado que había mantenido senderos y construido plataformas de observación por toda la propiedad, un entorno perfecto para alguien dedicado a mi profesión. La cabaña requería una restauración considerable, el tejado presentaba filtraciones en 3 puntos, la plomería era poco fiable y el sistema eléctrico necesitaba una renovación completa para soportar electrodomésticos modernos. Pasé 2 años rehabilitándola por mi cuenta, aprendiendo mediante vídeos, práctica, errores y consultas telefónicas a mi padre cuando me encontraba verdaderamente bloqueado. Ahora es una vivienda sólida, eficiente y completamente mía, no tengo hipoteca, únicamente pago impuestos y servicios, que rondan los $400 mensuales. La auténtica libertad financiera adopta formas distintas para cada persona. Para mí consiste en poseer tierras sin deudas y desempeñar un trabajo que no me haga desear conducir por un acantilado cada lunes por la mañana. Estuve con Whitney, una mujer de 27 años, durante 3 años. Ella es una bloguera de estilo de vida que se promocionaba como una auténtica chica de montaña enamorada de la naturaleza y de la vida sencilla en las redes sociales. Su cuenta de fotografía estaba repleta de cabañas rústicas, botas de senderismo sobre indicadores de senderos, amaneceres captados en parajes remotos y textos sobre encontrarse a uno mismo lejos de la civilización. Acumulaba alrededor de 85,000 seguidores que consumían ese contenido con fascinación. En la realidad, prefería los restaurantes elegantes de Denver a cualquier ruta de senderismo. Las imágenes al aire libre eran producciones escenificadas, habitualmente capturadas a unos pocos metros del estacionamiento, después de que yo hubiera recorrido los senderos reales en busca de ubicaciones adecuadas. Ella dedicaba 1 hora completa a obtener la iluminación perfecta, se cambiaba de atuendo varias veces y dábamos por finalizada la sesión antes de completar siquiera un cuarto de milla. Después regresábamos directamente a la ciudad para que pudiera pasar varias horas editando fotografías y elaborando textos que dieran la impresión de que había pasado todo el día inmersa en la naturaleza. Su estilo de vida auténtico consistía en prendas de diseñador, pantalones de yoga de $300 que jamás utilizaba para hacer yoga, botas de montaña de $800 que nunca habían tocado el barro, y un vehículo todoterreno blanco que insistía en arrendar porque aparecía mejor en sus imágenes que cualquier opción práctica. Generaba ingresos razonables a través de publicaciones patrocinadas, quizá entre $4,000 y $5,000 mensuales cuando las cosas iban bien, pero gastaba dinero como si percibiera un salario propio de una ejecutiva del sector tecnológico. Las tarjetas de crédito estaban continuamente al límite y mantenía una expectativa tácita de que yo debía cubrir una mayor parte de nuestros gastos por disponer de propiedad y estabilidad económica.
Conocí a Whitney en una exposición de equipamiento para actividades al aire libre en Denver 3 años antes. Me encontraba allí representando mi programa de supervivencia, realizando una demostración de primeros auxilios en entornos silvestres. Ella se acercó después, elogió mi presentación y formuló preguntas inteligentes sobre protocolos de seguridad ante la fauna, me dejó gratamente impresionado. Parecía genuinamente interesada en el trabajo de conservación, no únicamente en su estética fotográfica. Las primeras citas fueron muy positivas, se reía de mis anécdotas sobre enseñar a los niños a reconocer huellas de animales en nieve reciente, planteaba preguntas reflexivas acerca de las habilidades esenciales para principiantes y mostraba fascinación por mi cabaña y por mi labor. Con el paso del tiempo comprendo que probablemente estaba recopilando contenido para su marca de chica de montaña, pero entonces pensé que había encontrado a alguien que comprendía la importancia de mi trabajo. Al cabo de 6 meses comenzaron a surgir señales preocupantes. Se quejaba de mi horario, ya que los fines de semana eran el momento óptimo para impartir mis cursos privados, lo cual me impedía acudir a los almuerzos con sus amigas dedicadas a las redes sociales. Empezó a criticar mi vehículo por considerarlo demasiado sencillo y sugirió que lo sustituyera por algo más atractivo para sus imágenes. Preguntó por qué no instalaba una bañera de hidromasaje en la cabaña, argumentando que toda propiedad en la montaña debía tener una por motivos estéticos. Sin embargo, también tenía momentos en los que parecía verdaderamente involucrada en lo nuestro, llegaba a la cabaña con provisiones y cocinaba la cena, editaba fotografías de mis cursos para mi sitio web profesional, se acurrucaba conmigo en el sofá y hablaba de la posibilidad de colaborar en la creación de contenido. Aquellos momentos en los que ella hablaba de combinar a su audiencia con mi experiencia eran los que me mantenían implicado, pensando que, si le daba tiempo y le demostraba que hablaba en serio sobre nuestro futuro, dejaría de tratarlo todo como contenido y empezaría a vivirlo como una relación real. Para el segundo año ya estaba pasando por alto demasiadas cosas, el hecho de que había saturado 3 tarjetas de crédito, la forma en que desaparecía durante fines de semana completos cuando asistía a conferencias de creadores en otros estados, o como me pedía que la llevara a restaurantes extremadamente caros. Publicaba fotografías fingiendo haber pagado ella y luego esperaba que yo cubriera la totalidad de la cuenta. Estaba inventando excusas porque creía que estábamos construyendo algo verdadero. Se acercaba nuestro 3er aniversario y quería demostrarle que estaba comprometido con hacer que la relación funcionara a largo plazo. Whitney llevaba meses insinuando que deseaba algo especial y memorable para nuestro aniversario, en otras palabras, quería contenido para su perfil y algo de lo que presumir ante sus amigas creadoras, todas involucradas con hombres del sector tecnológico o financiero. Pasé semanas planificando lo que imaginaba sería un fin de semana perfecto, la noche del viernes en una cabaña romántica, no la mía, sino una propiedad rústica de alquiler situada a unas 2 horas más adentro de las montañas, un entorno verdaderamente salvaje sin servicio de telefonía, la experiencia auténtica que ella aseguraba amar. Para el sábado había reservado una cena en Meridian, uno de los restaurantes más exclusivos de Denver, el tipo de lugar donde las reservas requieren una lista de espera de 2 meses y una sola comida cuesta lo que la mayoría de las familias gasta en comestibles durante una semana. Conseguir esa reserva exigió una planificación minuciosa. Meridian no acepta reservas en línea, se debe llamar dentro de un horario específico y esperar tener suerte. Llamé exactamente a las 10 de la mañana en punto, 2 meses antes de la fecha, quedé en espera durante 15 minutos y obtuve una mesa para 4 personas. Había invitado a Whitney a llevar a Brianne y a Ashley, 2 de sus amigas creadoras, pensando que estaba apoyando su carrera ayudándola a mantener esas relaciones. La cena me costaría cerca de $600 incluso después de dividir la parte correspondiente a sus amigas. Había estado reservando dinero de mis cursos privados durante meses para hacerlo posible. Para mí no era solo una celebración de aniversario, era mi manera de mostrarle que podía ofrecer el estilo de vida que deseaba sin renunciar al trabajo que amaba. El viernes en la cabaña de alquiler fue tolerable, aunque Whitney pasó más tiempo montando fotografías que disfrutando del entorno real. Llevó 4 cambios de vestuario para una sola noche, instaló luces circulares alimentadas por baterías portátiles y empleó 3 horas captando imágenes espontáneas de ella misma leyendo junto a la chimenea o mirando pensativamente por la ventana hacia las flores silvestres, que yo mismo había señalado. Me repetí que aquello venía con el territorio, su trabajo era las redes sociales, necesitaba contenido, y podía convivir con ello. El desastre llegó el sábado por la noche en Meridian. Llegamos al restaurante puntualmente, la recogí en su apartamento de Denver a las 5 de la tarde, condujimos a la ciudad y, tras 20 minutos buscando estacionamiento, encontramos un lugar. Whitney revisó su maquillaje 3 veces en el espejo del coche antes de entrar.
Brianne y Ashley ya estaban sentadas cuando llegamos, las había visto quizá 4 o 5 veces a lo largo de los años. Eran parte del círculo de creadoras de Whitney, siempre vestidas con prendas costosas, siempre hablando de acuerdos con marcas y número de seguidores. En las reuniones me dirigían conversación superficial, pero era evidente que me consideraban por debajo de su nivel social, simplemente el novio sin recursos que no podía adaptarse a sus exigencias. Desde el momento en que tomamos asiento algo se sintió fuera de lugar. Whitney estaba completamente concentrada en su teléfono, tecleando sin pausa, apenas reconociendo mi presencia. Parecía mucho más interesada en impresionar a Brianne y a Ashley que en celebrar con el hombre que había compartido 3 años de su vida. Llegaron los menús, sin precios, siempre una mala señal. La camarera explicó los platos especiales de la noche con ese tono excesivamente formal que los restaurantes caros enseñan a su personal, y todo sonaba como si costara más que mis servicios mensuales. Entonces, Isen, comenzó Brianne, con un tono impregnado de condescendencia ensayada, sigues con toda esa cosa de la educación al aire libre, ¿verdad? Caí en la trampa creyendo que era una pregunta genuina y expliqué cuánto disfrutaba enseñar habilidades de supervivencia a personas de todas las edades, como el trabajo ayudaba a los habitantes de la ciudad a reconectar con destrezas que los seres humanos habían utilizado durante miles de años. Hablé de un curso reciente en el que enseñé a un grupo de ejecutivos de empresas a construir refugios de emergencia y purificar agua. Al principio lo tomaron como una broma, pero al final estaban realmente comprometidos y hacían preguntas serias sobre seguridad en la naturaleza. Cuando crucé la mirada con Whitney al otro lado de la mesa, su expresión se había vuelto completamente fría. Me observaba como si hubiera cometido una falta social grave frente a personas cuya aprobación necesitaba desesperadamente. ¿De verdad estás hablando de eso aquí?, interrumpió con una risa forzada. Suenas como si vivieras en el pasado, Isen. Mira, el novio de Brianne acaba de asegurar financiación de Serie B para su tercera empresa emergente. Ashley está saliendo con un banquero de inversiones que acaba de comprar un apartamento en Aspen, ¿y tú? Estabas hablando de enseñar a las personas a hacer fogatas. El silencio que siguió fue tan incómodo que podía sentirse físicamente. La camarera, que se acercaba para tomar las bebidas, retrocedió de inmediato. Nadie en la mesa se movió. Podía notar cómo otros comensales miraban discretamente, percibiendo que algo estaba ocurriendo. Manteniendo la voz completamente estable, respondí, hablo de algo significativo, de una educación que podría literalmente salvar la vida de alguien algún día, de un trabajo de conservación que protege ecosistemas, algo que importa más que otra empresa tecnológica. El significado no paga las facturas, Isen, dijo Whitney inclinándose hacia adelante con una crueldad cuidadosamente ensayada en la voz. He sido paciente, pensando que eventualmente querrías algo más grande, pero sigues jugando en la tierra, ganando $35,000 al año mientras todos los demás están construyendo riqueza real. La cifra ni siquiera era correcta, había olvidado, o más bien ignorado deliberadamente, todo lo que le había contado sobre mis ingresos. Entre mi salario y mis cursos privados ganaba más de $70,000 anuales viviendo sin hipoteca en una propiedad que poseía por completo. Pero la exactitud ya no le importaba. Aquello era una representación para sus amigas, una manera de dejar claro que yo no estaba a la altura del círculo social que buscaba. Respiré hondo y dije que tal vez queríamos cosas fundamentalmente distintas en la vida. Definitivamente, respondió apoyándose hacia atrás con una sonrisa cargada de veneno, por eso creo que deberíamos ser solo amigos con beneficios. Desde ahora podrás ofrecerme compañía y consuelo cuando lo necesite, y yo seré libre de encontrar a alguien más ambicioso con quien realmente construir un futuro, alguien que encaje mejor con mi imagen pública. Amigos con beneficios, después de 3 años juntos, durante nuestra cena de aniversario, en un restaurante para el que había ahorrado durante meses, frente a sus amigas, que ahora miraban sus platos con vergüenza ajena. Incluso Brianne parecía incómoda, lo cual ya era mucho decir, y Ashley de pronto se volvió tremendamente interesada en la cesta del pan. Saqué dinero en efectivo, $200, para cubrir nuestra parte de una comida que ni siquiera habíamos pedido, y lo coloqué deliberadamente sobre la mesa. Tus cosas estarán empacadas y listas en la cabaña, ven a buscarlas cuando quieras. No seas tan dramático, Isen, gritó Whitney mientras me levantaba, su voz proyectándose por todo el restaurante. Por eso siempre estarás estancado donde estás, no sabes manejar conversaciones adultas sobre expectativas realistas. No me giré, no respondí, simplemente caminé hacia la salida. Detrás de mí percibí murmullos, eso realmente acaba de ocurrir, fue increíblemente cruel, no puedo creer que le dijera eso.
El trayecto de regreso a la cabaña fueron 2 horas de silencio absoluto, una mezcla de rabia, humillación y una extraña sensación de alivio que me envolvía por oleadas, como si hubiera cargado con algo imposible de sostener durante años y finalmente recibiera permiso para soltarlo. La ira era superficial, debajo había una claridad serena que me mostraba quién era realmente Whitney cuando el filtro desaparecía. Para cuando llegué a casa, mi teléfono ya vibraba sin parar, con mensajes acumulándose. Ethan, lo siento, no quise decirlo así, estás exagerando una simple sugerencia, tenemos que hablar de esto como adultos, no arruines 3 años por una conversación, estás siendo increíblemente inmaduro, solo estaba siendo honesta sobre nuestro futuro, deja de actuar como la víctima. 17 llamadas perdidas antes de la medianoche, 43 mensajes de texto alternando entre disculpas débiles, manipulación y acusaciones de que yo estaba destruyendo lo que teníamos por negarme a aceptar su generosa oferta. Los leí todos una vez, metódicamente, como quien revisa pruebas, y después bloqueé su número por completo, bloqueé su cuenta de fotografía, su cuenta de redes sociales, todas las plataformas que pude recordar. Sin explicaciones, sin una última conversación, sin cierre alguno, solo silencio digital absoluto. Ya no jugaba sus juegos ni le daba munición para convertirlo en contenido para sus seguidores. El domingo por la mañana empecé a empacar sus pertenencias, con el paso de los años había trasladado aproximadamente el 40% de sus cosas a la cabaña, ropa de diseñador que costaba más que mis impuestos mensuales de propiedad, productos de cuidado facial que requerían refrigeración, maquillaje que necesitaba almacenamiento especial, suficientes luces de aro y equipos de fotografía como para montar un pequeño estudio. Cada caja era un recordatorio del dinero que quemaba mientras llamaba a mis ingresos estables salario de pobreza. Al sellar la última caja con cinta adhesiva escuché un vehículo detenerse afuera. Miré por la ventana esperando ver su todoterreno blanco, pero era un Subaru plateado. Harper, la hermana mayor de Whitney, salió del coche. Apenas la conocía, nos habíamos visto quizá 4 o 5 veces en reuniones familiares. Llevaba un uniforme médico del hospital veterinario donde trabajaba como especialista en fauna silvestre. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza genuina y pudor ajeno. Abrí la puerta antes de que pudiera llamar. Ethan, siento muchísimo todo esto, dijo al instante levantando las manos en señal de paz. Whitney me pidió que viniera a recoger sus cosas. Dijo que tuvieron una pelea, pero ya escuché lo que realmente pasó. Brianne me llamó anoche y me contó todo. Solo, lo siento, fue cruel, y no lo merecías. Su tono no tenía nada de esa disculpa falsa que encubre o excusa. Era la voz de alguien que finalmente había visto quién era realmente su hermana menor y sentía una vergüenza sincera por el vínculo familiar. Así comenzó algo que ninguno de los dos había planeado. Harper no tomó simplemente las cajas y se marchó, se detuvo en el umbral mirando la cabaña con un interés auténtico, las paredes cubiertas con fotografías de fauna que había tomado a lo largo de los años, halcones, ciervos, pumas captados con cámaras de sendero, guías de campo apiladas junto a la estufa de leña, utensilios de madera tallados a mano. Durante las largas noches de invierno, cuando el clima me obligaba a permanecer dentro, estudiaba mapas topográficos de la zona salvaje que rodeaba la cabaña, marcados con notas de senderos y lugares donde había avistado fauna. Siempre he tenido curiosidad por ver cómo era este sitio por dentro, comentó Harper en voz baja. Whitney publicaba fotografías constantemente, pero nunca mostraba el carácter real del lugar, solo los rincones que salían bien en cámara. Se me escapó una pequeña sonrisa sorprendida mientras levantaba una de las cajas. Ella solo fotografiaba las partes que encajaban con su estética, la sustancia real no le servía como contenido. Harper me ayudó a llevar las cajas hasta su coche, a diferencia de su hermana, no hablaba solo para llenar silencios ni buscaba cumplidos. Se movía con eficiencia, preguntaba dónde quería que colocara las cosas y trabajaba sin ningún intento de parecer esforzada. Mientras cargábamos el maletero, formuló preguntas reales sobre mi trabajo, no simples frases de cortesía, sino curiosidad genuina por los programas ambientales que dirigía, las especies que rehabilitábamos en la zona y los desafíos de enseñar conservación en una época en la que la mayoría de las personas experimenta la naturaleza únicamente a través de pantallas. Siempre he admirado lo que haces, me dijo mientras colocábamos con cuidado la última caja en el maletero. Enseñar respeto verdadero por la naturaleza, en lugar de simplemente fotografiarla para conseguir, me gusta, eso tiene un valor real más allá de las métricas de las redes sociales. La observé con más atención entonces, quizá en la mitad de la treintena, aunque nunca le había preguntado su edad. Manipulaba las pertenencias costosas de Whitney con distancia y resignación,
como si estuviera moviendo los accesorios de una obra en la que jamás quiso participar. Había inteligencia en sus ojos y algo más, un tipo de cansancio hacia el estilo de vida de su hermana que reconocí de inmediato. Nunca mencionaste que compartías interés por la conservación, dije, realmente intrigado. Porque Whitney no presta atención a nada que no sirva directamente a su presencia en redes sociales, respondió Harper con una risa seca. Estudié ciencias ambientales antes de cambiar a medicina veterinaria. Sigo preocupándome profundamente por ello, pero no es lo suficientemente digno de fotografía para el círculo de creadoras de mi hermana. Supongo que no tiene suficiente atractivo estético. Permanecimos allí bajo el sol de la tarde filtrándose entre los pinos, y me di cuenta de que estaba hablando con alguien que realmente comprendía por qué este trabajo tenía importancia, no porque quedara bien en una fotografía con el filtro adecuado ni porque impresionara a desconocidos en línea, sino porque era un trabajo fundamental que debía hacerse, lo viera alguien o no. ¿Te gustaría tomar un café algún día?, pregunté, sorprendiéndome a mí mismo por la espontaneidad. Hablar sobre conservación real en lugar de quejarnos de las personas que la fingen para obtener contenido. Su sonrisa fue auténtica, no ensayada, no performativa, simplemente real. Me gustaría de verdad. Lo que comenzó como un café en un pequeño restaurante se convirtió en algo habitual. Nos reuníamos 1 o 2 veces por semana, inicialmente solo para hablar de trabajo. Harper trabajaba en un hospital veterinario especializado en rehabilitación de fauna silvestre. Pasaba sus días tratando rapaces heridas, zorros huérfanos o ciervos atropellados. Su conocimiento del comportamiento animal y de los procedimientos médicos de emergencia era realmente impresionante, y abordaba su labor con la misma mentalidad práctica y sincera con la que yo enseñaba habilidades de supervivencia. El restaurante se convirtió en nuestro punto de encuentro, nada elegante, simplemente un local familiar situado a mitad de camino entre su hospital y mi cabaña, con cabinas de vinilo, buen café y desayuno servido todo el día. Ella me contaba sobre el coyote de 3 patas que estaba rehabilitando después de haber quedado atrapado en una trampa ilegal. Yo compartía historias sobre enseñar a niños de ciudad a identificar plantas venenosas y ver cómo sus rostros se iluminaban cuando comprendían que la naturaleza era algo que podían entender, no solo temer. Conversaciones reales sobre trabajo real, nadie actuaba, nadie intentaba impresionar a nadie, solo 2 personas que habían encontrado a alguien más que se preocupaba por las mismas cosas. Aproximadamente 6 semanas después, Harper mencionó algo que hizo la situación aún más interesante. Whitney ha estado preguntando por ti, dijo con cuidado mientras tomábamos café. Quiere saber si te has puesto en contacto, si te he visto, si estás saliendo con alguien. Está convencida de que volverás cuando se te pase tu reacción exagerada. Me reí, una risa genuina por primera vez en semanas. Así es como lo cuenta, que yo exageré. Les está diciendo a todos que no supiste manejar una conversación honesta sobre el futuro de la relación, que saliste enfadado de un restaurante caro. Como un niño, negándote a contestar sus llamadas. Clásico, según ella, es la víctima de mi inmadurez emocional. La expresión de Harper se mantuvo cuidadosamente neutral. Para que lo sepas, Brianne le contó a toda la familia lo que realmente ocurrió. La versión de Whitney no está siendo recibida como ella cree. Fue satisfactorio escucharlo, pero no me interesaba la narrativa de Whitney, me interesaba la mujer sentada frente a mí, alguien que no necesitaba mentir sobre quién era para sentirse valiosa. 2 meses después de conocer a Harper, su familia estaba organizando su barbacoa anual de verano, una gran reunión en la casa de sus padres, toda la familia extendida incluida. Lo mencionó con naturalidad durante el almuerzo. Mi familia hace una reunión todos los meses de julio, dijo empujando una patata frita en el plato. Vienen todos, primos, tías, tíos, todo el despliegue. Whitney definitivamente estará allí. Hizo una pausa y me sostuvo la mirada directamente. Me gustaría que vinieras conmigo, pero entenderé si no quieres enfrentarte a esa situación. No intento crear drama ni hacer nada incómodo. Lo pensé durante aproximadamente 5 segundos. Iré. No estoy haciendo nada malo, y definitivamente no voy a esconderme de ella. ¿Estás seguro? Podría ser incómodo. Harper, ella me humilló públicamente en un restaurante después de 3 años juntos y luego se enfadó porque no acepté ser degradado a su plan de respaldo. He terminado con la idea de incomodarme para proteger sus sentimientos. Si tiene un problema con que yo esté allí, es algo que tendrá que manejar ella misma. La sonrisa de Harper fue pequeña, pero auténtica. De acuerdo. Advertencia, a mi madre vas a encantarle. La barbacoa estaba programada para el sábado siguiente.
Los padres de Harper vivían en uno de esos barrios agradables de Denver donde cada casa es ligeramente distinta, pero todas cuestan aproximadamente lo mismo, jardines grandes, garajes para 2 coches, céspedes cuidados. Su padre era un ingeniero civil jubilado, su madre había enseñado en primaria durante 30 años antes de retirarse. Personas sólidas y prácticas que habían criado a sus hijas con resultados completamente distintos. Llegamos alrededor de las 2 de la tarde, la entrada estaba llena de vehículos. Su familia extendida se tomaba estas reuniones muy en serio. Ya podía escuchar música y conversaciones procedentes del patio trasero antes incluso de llegar a la puerta principal. Patricia, la madre de Harper, abrió la puerta. Rondaba los 60 años, con la misma mirada directa y el mismo carácter decidido que Harper. Al verme, su rostro se iluminó con una calidez genuina. Isen, Harper nos ha contado mucho sobre tu trabajo de conservación. Me alegra muchísimo que hayas podido venir. Me dio un abrazo real, no de esos performativos que siempre daba la familia de Whitney. Y siento lo ocurrido con Whitney. Fue un comportamiento inexcusable. La franqueza me tomó por sorpresa en el mejor sentido. Gracias, Patricia, lo agradezco. Venid al jardín, todos están fuera. Aviso, vas a conocer aproximadamente a 40 personas que te preguntarán a qué te dedicas, díselo a una y ya lo repetirán, así ahorras tiempo. Caminamos por la casa, vivida, cómoda, llena de fotografías familiares que documentaban décadas de reuniones como esta. El patio era impresionante, con una cocina exterior completa, múltiples áreas de descanso y espacio suficiente para que los niños jugaran mientras los adultos conversaban. Fue entonces cuando vi a Whitney. Estaba junto a la barra exterior, con un vestido de marca y gafas de sol enormes, el teléfono en una mano mientras se tomaba fotografías con la otra. Cuando se giró y me vio entrar con Harper, su rostro atravesó una transformación visible, la sonrisa ensayada desapareció al instante, reemplazada por una mezcla de sorpresa absoluta, rabia y un extraño pánico desesperado. Incluso retrocedió un paso, casi derribando la bebida de alguien, el teléfono se le escapó y apenas logró atraparlo. ¿Qué hace él aquí?, gritó con suficiente volumen como para que una parte considerable de la reunión la oyera, cortando varias conversaciones. La voz de Harper se mantuvo completamente serena, casi clínica. Isen es mi invitado. Estamos viéndonos. El silencio que siguió fue uno de esos momentos raros en los que se pueden oír pájaros individuales gorjeando en los árboles alrededor. El tiempo pareció detenerse, todas las conversaciones murieron a mitad de frase. Está saliendo con mi exnovio, chilló Whitney con un tono que segaramente alteró a los perros en 3 manzanas a la redonda. ¿Te refieres al hombre que humillaste públicamente en un restaurante caro antes de ofrecerle ser tu amigo con beneficios?, respondió Harper con un tono preciso, quirúrgico. Sí, ese es novio. El rostro de Whitney pasó del blanco al rojo intenso tan rápido que me preocupé por su presión arterial. Sus manos temblaban, no sabía si de rabia o de impacto. Esto es una traición. Tú sabías que yo estaba planeando qué, la interrumpió Harper con fluidez. ¿Volver con él después de tratarlo como si no fuera lo suficientemente bueno para ti? Eso no es un plan, Whitney, es una fantasía. Varias amigas de Whitney, las mismas del restaurante Meridian, estaban cerca. Brianne dio un paso adelante, intentando actuar como mediadora, aunque claramente incómoda. Esto es inapropiado, Harper. Hay como un código entre hermanas para estas cosas. La risa de Harper fue afilada, desprovista de humor. ¿Código entre hermanas? Concepto interesante viniendo de alguien que se quedó callada mientras Whitney destrozaba verbalmente a una persona que no había hecho nada malo. ¿Dónde estaba tu código de amistad aquella noche? El rostro de Brianne se enrojeció, abrió la boca, la cerró y luego encontró un repentino interés en su bebida. No tenía respuesta. Al ver que perdía apoyo, Whitney cambió de táctica, las lágrimas comenzaron, perfectas, ensayadas, las mismas que probablemente habían funcionado con incontables personas a lo largo de los años. ¿Cómo puedes hacerme esto? Después de todo lo que he pasado, ¿y qué es exactamente lo que has pasado?, preguntó Harper con calma. Romper con alguien porque no ganaba lo suficiente para mantener tu estilo de vida de fotografía. Eso no es trauma, eso es consecuencia. Patricia, que había estado observando desde la ventana de la cocina, finalmente intervino. Se acercó con un paso decidido, el tipo de paso que indica que alguien está a punto de escuchar una verdad necesaria. Whitney, basta. Tú terminaste esa relación del modo más cruel posible. No puedes pretender decidir lo que pasa después.
Pero es mi ex, balbuceó Whitney en pleno colapso emocional, la voz quebrándose. Es humillante que mi propia hermana, tú te humillaste a ti misma. Richard, dijo su padre en voz baja desde su asiento junto a la parrilla. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, todos escuchaban. Rara vez intervenía en los dramas familiares, prefería observar desde la distancia. Trataste a un buen hombre como basura porque su cuenta bancaria no coincidía con tus expectativas de fotografía. No esperes simpatía ahora que él ha seguido adelante. El apoyo de la familia de Harper fue inmediato y unánime. Incluso la prima menor de Whitney, una adolescente que había observado toda la escena con evidente entretenimiento, puso los ojos en blanco y murmuró, tú literalmente publicaste que habías crecido más que él, ¿por qué te importa? Whitney, por supuesto, había publicado sobre la ruptura, mensajes vagos sobre elegir crecimiento en vez de comodidad, y rehusarse a conformarse con la mediocridad. Su sección de comentarios se llenó de mensajes de seguidores que desconocían la historia real. Pero todos en ese patio trasero sabían la verdad. La humillación en el rostro de Whitney era absoluta. Había llegado a la reunión familiar esperando simpatía, quizá incluso esperando que yo apareciera solo y desesperado. En cambio, estaba viendo a toda su familia apoyar mi relación con su hermana mientras señalaban su comportamiento. Ashley, Brianne y las demás amigas creadoras de Whitney formaron un pequeño círculo protector a su alrededor, lanzando miradas de juicio hacia Harper y hacia mí. No podían defender las acciones de Whitney, así que recurrieron a la solidaridad silenciosa y a las miradas hostiles. El resto de la reunión, sin embargo, continuó como si nada hubiera ocurrido. Patricia me trajo un plato de comida y me presentó a los abuelos de Harper, quienes querían escuchar sobre mi trabajo de conservación. Richard hizo preguntas inteligentes acerca del manejo de poblaciones de fauna en Colorado. El tío de Harper, que trabajaba para el Servicio de Parques Nacionales, pasó 20 minutos conversando sobre los desafíos del mantenimiento de senderos y la financiación de programas de educación ambiental. Eran conversaciones reales con personas que valoraban la sustancia. Mientras tanto, Whitney mantenía su pequeño público en un rincón con su grupo menguante de amigas, lanzándonos miradas fulminantes cada pocos minutos. Unas 2 horas más tarde, vi a Whitney grabarse llorando dentro de su coche, con el teléfono colocado en el ángulo perfecto, la luz ajustada incluso entre lágrimas, creando contenido a partir de su humillación, incapaz de vivir una emoción sin monetizarla para sus seguidores. Harper y yo nos quedamos para el resto de la reunión, comimos buena comida, tuvimos mejores conversaciones y disfrutamos de estar entre personas que valoraban la autenticidad en vez de la actuación. Al despedirnos, Patricia nos detuvo a ambos. Me alegra que os hayáis encontrado, dijo suavemente, con una mano en cada hombro. Whitney podría haber tenido lo que estáis construyendo, a alguien que la valorara más allá de su apariencia o de su número de seguidores. Ella hizo otra elección. Esa carga no es vuestra. El camino de regreso a mi cabaña fue tranquilo. Harper estaba en silencio, procesando la confrontación, pero no estresada, solo reflexiva. Eso salió mejor de lo que esperaba, dijo finalmente. Tu familia es sólida, mucho mejor que quienes juzgan tu valor por tu nivel de impuestos. Llevan años queriendo que alguien confronte a Whitney, añadió. Solo necesitaban a alguien que rompiera el patrón de siempre permitirle todo. Durante los meses siguientes, Harper y yo nos lo tomamos en serio. No en el sentido de hacerlo oficial en las redes, no publicamos fotografías de pareja ni hicimos anuncios. Simplemente construimos algo real, lejos de la validación digital. Pasábamos los fines de semana recorriendo senderos que yo había explorado para mis cursos de supervivencia. Harper llevaba sus guías de identificación de campo, yo señalaba plantas comestibles y fuentes naturales de agua. Acampábamos bajo las estrellas sin revisar los teléfonos, cocinábamos sobre fogatas, nos dormíamos escuchando a los búhos cazando en la oscuridad. Conexión auténtica con la naturaleza y entre nosotros. Ella empezó a traer fauna herida a mi propiedad cuando el hospital estaba lleno. Construimos juntos recintos adecuados de rehabilitación, nos turnábamos para alimentar a crías de zorros huérfanos durante la noche, trabajábamos en silencio cómodo reparando cercas y tratando heridas. Aquello era una verdadera colaboración, construir algo que importaba con alguien que compartía tus valores fundamentales. Mientras tanto, la presencia de Whitney en redes sociales se desmoronaba rápidamente. Sus seguidores comenzaron a notar patrones, había pasado por 4 relaciones serias en 8 meses. Cada hombre durando lo suficiente para ser fotografiado en restaurantes caros antes de que ella los dejara con mensajes vagos sobre desalineación energética o elegir crecimiento auténtico. La sección de comentarios se volvió cruel, otro novio rico ya,
chica, quizá tú eres el denominador común, empiezo a pensar que el problema no son estos hombres, esto ya da vergüenza ajena. Sus índices de interacción cayeron en picado. Las marcas que le habían patrocinado contenido empezaron a retirarse silenciosamente al darse cuenta de que su audiencia estaba allí por el drama, no por interés genuino en productos. La vida cuidadosamente curada estaba cayendo porque no podía sostener la ilusión. Cuando todo tu contenido se basa en un estilo de vida aspiracional y eres claramente miserable, los seguidores pierden interés muy rápido. A través de amigos en común, supe que había intentado contactarme muchas veces desde cuentas secundarias que bloqueé sin siquiera leer. Había aparecido 2 veces en mi lugar de trabajo, una intentando interceptarme en el aparcamiento. Una vez incluso llegó a entrar en el edificio. Mi supervisor, que conocía toda la situación, hizo que seguridad la escoltara afuera en ambas ocasiones. El segundo incidente hizo que quedara oficialmente expulsada de la propiedad. Harper y yo llevábamos juntos unos 10 meses cuando comenzamos a hablar seriamente de nuestro futuro, no simples conversaciones sobre posibles vacaciones, sino una auténtica planificación de cómo combinar nuestras metas profesionales. ¿Y si abriéramos nuestro propio centro?, sugirió una noche mientras estábamos sentados en el porche de mi cabaña tras un día largo, observando meteoros cruzar el cielo. Combinar rehabilitación de fauna con educación ambiental, enseñar conservación mientras realizábamos trabajo real de conservación, hacerlo accesible para escuelas y comunidades. La idea resonó de inmediato. Pasamos meses investigando oportunidades de financiación, revisando programas de subvenciones y delineando exactamente lo que necesitaríamos. Los contactos veterinarios de Harper trajeron posibles colaboradores de organizaciones de fauna silvestre. Mi experiencia docente atrajo interés de parques estatales que buscaban programas educativos integrales. Encontramos unas 40 acres de terreno montañoso que cumplían todos los requisitos, una mezcla de bosque y praderas, una fuente natural de agua que lo atravesaba, estructuras existentes que podíamos renovar. El dueño anterior lo había utilizado como retiro privado y había construido bases sólidas sobre las que podíamos expandirnos. El precio de compra era elevado, agotaba por completo nuestros ahorros, pero valía la pena por el potencial. Construir el centro tomó 2 años de trabajo físico brutal, hicimos la mayor parte de la construcción nosotros mismos para ahorrar dinero. Despejamos senderos, construimos recintos adecuados de rehabilitación animal cumpliendo los requisitos estatales, renovamos los edificios existentes convirtiéndolos en aulas y espacios médicos. Las credenciales veterinarias de Harper atrajeron colaboraciones con grupos internacionales de conservación, mi reputación consolidada atrajo estudiantes y clientes de toda la región. En 18 meses contratamos a 12 empleados a tiempo completo, nuestros programas tenían reservas con 3 meses de antelación y el centro fue destacado en publicaciones de educación al aire libre. Por primera vez en nuestras carreras sentíamos que estábamos generando un impacto real y medible, más allá de simplemente hablar de conservación. Cuando decidimos casarnos, solo existía un lugar que tenía sentido, el propio centro educativo, rodeados de todo lo que habíamos construido desde cero. Harper quería que cada detalle reflejara nuestros verdaderos valores, no una actuación para las redes sociales, servicio de comida de granjas locales sostenibles, decoración hecha con materiales naturales que serían biodegradables, invitaciones solicitando donaciones a programas de rehabilitación de fauna en lugar de regalos tradicionales. Cada decisión se tomó con entusiasmo genuino por compartir nuestra alegría con personas que comprendían lo que habíamos creado, no para impresionar a desconocidos en línea. El proceso de planificación fue puro gozo, sin estrés por arreglos florales, por cómo saldrían las fotografías o por lograr una estética de red social. Solo 2 personas emocionadas por celebrar su unión con familiares y amigos que realmente les apreciaban. 3 días antes de la boda, mientras Harper ultimaba la logística del servicio de comida y yo colocaba las sillas de ceremonia en nuestro anfiteatro exterior, apareció Whitney en la propiedad. Caminó hacia mí como un fantasma de una vida que había dejado atrás, y apenas la reconocí. La ropa de diseñador había desaparecido por completo, sustituida por prendas baratas y mal ajustadas que parecían sacadas de estantes de liquidación. Su cabello estaba sin lavar, recogido de forma descuidada. No llevaba maquillaje, no en el sentido de belleza natural que presumía en fotografías, sino un rostro desnudo marcado por el agotamiento. Su estética pulida de creadora se había derrumbado por completo. Había perdido quizá 15 libras, no de manera saludable, y su piel tenía ese tono apagado que proviene del estrés y de una nutrición deficiente. Se detuvo a unos 3 metros, intentando proyectar una confianza que claramente ya no tenía. Isen, sé que este no es el mejor momento, pero tengo información importante, cosas que necesitas saber sobre Harper antes de cometer el mayor error de tu vida, dijo con una entonación calculada.
ensayada para lograr el máximo impacto dramático. Lo único que logró fue despertar lástima en lugar de ira. Whitney, estás entrando sin permiso en una propiedad privada. Tienes que marcharte ahora mismo. Estoy intentando salvarte de cometer un terrible error, insistió, con la voz elevándose hacia ese registro dramático tan familiar. Ella te manipuló. Solo eres venganza contra mí. Dio una oportunidad y aprovechó tu vulnerabilidad. Todo esto que habéis construido, está usando tu trabajo para elevarse ella misma. Dejé la silla que estaba colocando y la miré fijamente. Necesitas darte cuenta de lo absurdo que suena eso. Harper es veterinaria titulada con su propia carrera. Yo soy instructor de supervivencia. Hemos construido esto juntos porque compartimos valores reales, no porque ninguno necesitara usar al otro. Te casas con ella por sus contactos familiares y sus credenciales veterinarias, continuó Whitney, cada vez más alta y más desesperada. Conozco tus dificultades económicas antes de que rompiéramos. Este centro entero es prueba de que estás intentando demostrarme que no eres el fracaso que te dije que eras. Todo es una elaborada venganza porque no soportaste que te rechazara. En ese momento Harper salió de la carpa del servicio de comida, acompañada por varios familiares que habían llegado temprano para ayudar con los preparativos. Todos podían escuchar claramente lo que Whitney estaba diciendo, sus acusaciones resonaron por toda la propiedad. El silencio que siguió fue profundo. Nadie sabía si reírse por lo absurdo o simplemente marcharse. La distancia entre lo que afirmaba Whitney y nuestra auténtica realidad era tan enorme que resultaba casi cómica, un centro de conservación en pleno crecimiento, una relación saludable, una boda a punto de celebrarse. Harper respiró hondo antes de responder, utilizando esa voz tranquila y racional que empleaba al explicar procedimientos médicos complicados a dueños de animales preocupados. Whitney, a diferencia de ti, yo sí sé quién es realmente Eason. No necesito una versión filtrada y editada de su vida para contenido de redes. Lo acepto por completo, con sus logros. Y sus dificultades, y todo lo que existe entre ambas cosas. Eso es lo que diferencia una relación genuina de una que solo existe para las apariencias en redes sociales. Patricia, que había estado ayudando a colocar mesas, dio un paso adelante, parecía cansada, con años de lidiar con el drama de Whitney grabados en su expresión. Suficiente, Whitney. Perdiste el derecho a opinar sobre esta relación cuando humillaste públicamente a Eason. Él y Harper han construido algo real y auténtico, mientras tú sigues culpando a todos los demás por tus propias decisiones y sus consecuencias. Pero Whitney no podía aceptar la derrota, nunca lo había hecho. Os están manipulando a todos. Él está usando el éxito de Harper y sus conexiones familiares para construir la vida que jamás pudo lograr por sí mismo, ¿no podéis verlo? Es la misma persona mediocre que siempre fue, solo que ahora lo oculta mejor. Entonces la prima adolescente de Harper, ahora con 17 años y aparentemente harta del drama familiar, rompió la tensión con una claridad juvenil perfecta. Vale, pero si es tan terrible, ¿por qué estás aquí intentando arruinar su boda? Esto más bien parece que aún quieres volver con él. El comentario fue tan brutalmente certero que nadie supo qué responder. Whitney se quedó completamente inmóvil, con la boca entreabierta, incapaz de emitir palabra por primera vez en muchos segundos. Cualquier credibilidad que hubiera intentado construir se derrumbó frente a todos los presentes. Harper sacó su teléfono y llamó a la seguridad de la propiedad. Sí, teníamos seguridad para el centro. En cuestión de minutos llegaron 2 empleados. Whitney fue escoltada hasta su coche mientras intentaba gritar cosas cada vez más incoherentes sobre manipulación y tramas de venganza. Su salida fue tan caótica y dramática que sirvió como una purificación emocional perfecta antes de la ceremonia real. Bueno, dijo Harper con calma mientras el coche de Whitney desaparecía por el camino de acceso, al menos ya no quedan fantasmas rondando nuestra celebración. Después de esa confrontación, todo fue tranquilo y perfecto. Whitney desapareció de nuestras vidas tras aquel día, pero su presencia había servido como recordatorio de algo que jamás volvería a permitir, que alguien confundiera mis decisiones vitales con debilidad o tomara mis valores por falta de ambición. Harper se acercó por detrás, rodeó mi cintura con sus brazos y nos quedamos allí en un silencio cómodo observando a los murciélagos cazar insectos sobre el agua. 3 años después de la boda, nuestro centro educativo fue destacado en un importante documental de conservación. Harper se había convertido en una figura reconocida regionalmente por sus técnicas innovadoras de rehabilitación de fauna silvestre. Mis programas de supervivencia estaban siendo adoptados por parques estatales y escuelas en todo el oeste de los Estados Unidos. Ampliamos el centro,
Contratamos a 8 empleados más y comenzamos a formar a otros educadores para replicar nuestro modelo.